Permíteme. 696, soy un hijo de Dios. Y la primera oración se la vamos a pedir a Samantha Levanos, por favor. Samantha Levanos de Zapata. La letra será proyectada en su pantalla. This is the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ok, ahí va la oración. Padre bendito, te agradecemos en este día por la vida que nos das, por permitirnos tener un dispositivo para conectarnos tan temprano y también internet. Gracias por la bendición que nos das de tener instituto en nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles y a ser constantes en esta clase para que el Espíritu pueda enseñarnos por medio del hermano Mendoza. Ayúdanos a ser responsables y a poder compartir en el día lo que podamos sentir en las mañanas y que esto nos sea de fortaleza. Y agradecemos esto y lo pedimos por favor en nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, Samantha. Y bueno, vamos a darle tiempo al hermano Miguel Ángel Mendoza, que va a dar unas pequeñas palabras de apertura, ¿verdad? Para dar bienvenida
al semestre, iniciar esta clase como se debe. Bienvenidos a los que se están conectando todavía. Y bueno, vamos a darle tiempo al hermano Miguel Mendoza. Um, la verdad es que estoy muy emocionado por este nuevo semestre que empieza. La verdad, por un momento creí que íbamos a hacer un poquito menos, porque estoy sorprendido de que a pesar de que es un curso popular y es un curso que empezó hace ya varios años, pero la historia de por qué es que los cursos fundamentales aparecieron, me parece a mí muy interesante. Todo tiene que ver y todo empezó a raíz de algunas investigaciones que se hicieron en BYU. En BYU se dieron cuenta que algunas clases, al terminar, como lo eran Doctrina y Convenios, Libro de Mormón, se les preguntaban algunas doctrinas básicas de algunos de los libros canónicos más tradicionales o de algunos conceptos más sencillos como la familia, y se dieron cuenta que los jóvenes Haas y los jóvenes adultos casados no estaban familiarizados con las doctrinas y los principios básicos, o doctrinas fundamentales, creo que sería más apropiado, de algunos de estos libros o conceptos o doctrinas. Y entonces fue a raíz de ahí que nace en el instituto lo que conocemos hoy en día como los cursos fundamentales. Y entonces libros, por ejemplo, como el Libro de Mormón, no quedan descontinuados, pero se agregan cursos como enseñanzas y doctrina del Libro de Mormón, porque el objetivo ya no era solamente analizar los contextos históricos, sino profundizar en sus enseñanzas y en su doctrina, ¿no? Familia Eterna tiene el mismo concepto, ¿no? Un curso que nace en su esencia por la proclamación, pero específicamente para ver muchísimo más a detalle todo lo que rodea, ¿no? Este tipo de conceptos. Entonces, Fundamentos de la Restauración puede ser complementado con muchísimos libros canónicos, ¿no? Y libros de doctrina, ¿no? Hoy en día es muy popular el curso de santos, es popular el curso de Doctrina y Convenios, el curso de Historia de la Iglesia, Enseñanzas de los Profetas. Pero ¿qué es lo que hace este curso tan especial y diferente a los otros cursos? Bueno, que aquí se ve la doctrina fundamental y la esencia en todo este proceso que, bueno, nosotros conocemos como la restauración, ¿no? Entonces, bienvenido a este buen curso en el que las clases durarán 1 hora y media, este buen curso en el que se analizará detalles tan importantes como la primera visión, ¿no? La salida del Libro de Mormón, por qué es que es la clave de nuestra religión. Hablaremos de la doctrina del sacerdocio, de la organización de la iglesia, de cómo nacen eventos tan importantes como la proclamación del Evangelio en esta dispensación, el concepto que tenemos hoy en día del recogimiento de Israel, ¿no? Y bueno, tantas cosas que a lo largo del curso aprenderemos, entenderemos un poco más la misión de los profetas de la restauración y lo que ha sucedido en todo este tiempo acerca de cómo es que hoy en día, ¿no? Se maneja esta sucesión de los profetas, de las presidencias y en fin, ¿no? Creo que es un curso muy bueno y a pesar de ser tan popular, me da mucho gusto verles a muchos de ustedes, ya que
Es un curso fundamental que ya muchos han tomado, pero que si eres nuevo y estás aquí por primera vez, bienvenido, es excelente este curso para empezar. Como lo mencioné, bueno, existen los cursos fundamentales y existen los cursos primarios, que vamos a llamar de otra forma, ¿no? Y están también los cursos secundarios, ¿no? ¿Cuáles son los cursos fundamentales? Bueno, los cursos fundamentales son aquellos que he mencionado, que tienen que ver con la base de nuestra doctrina fundamental, que es la familia eterna, fundamentos de la restauración, Jesucristo y el Evangelio sempiterno, y enseñanzas y doctrina del libro de Mormón. Me gusta mucho la primera clase de estas clases fundamentales porque ahora entiendo que es más como la apertura, la bienvenida, es como cuando en la universidad entras y te empiezan a explicar un poco de qué va a tratar el programa. Y los cursos primarios, si usted está interesado en graduar, te dan el mismo valor en el apartado de fundamentales que lo que te da un curso fundamental, ¿no? Entonces, en los primarios, pues tenemos los libros canónicos, ¿no? Que son el Antiguo Testamento 1 y 2, Nuevo Testamento 1 y 2, Libro de Mormón 1 y 2, Doctrina y Convenios 1 y 2. También tenemos los de cajón, ¿verdad? Que ya conocemos, pero la Perla de Gran Precio. Y ya en los cursos secundarios, bueno, tenemos un poquito más de variedad, ¿no? Que tiene que ver con presidentes de la iglesia, edificando un matrimonio eterno, serie de devocionales, coro, mujeres de las escrituras, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, necesitamos tanto fundamentales y primarios para graduar como los cursos secundarios. Si estás aquí por primera vez, no te agobies, es algo que vas a ir conociendo. Pero bienvenido y me da mucho gusto tenerte aquí. En la clase el día de hoy analizaremos un poco en qué parte del plan de salvación corresponde todo esto de lo que tiene que ver en el plan, ¿verdad? En el plan de salvación y dónde estamos en esta parte de análisis de la restauración. ¿Por qué piensan que deberíamos de empezar? Y bueno, quise hacer una apertura un poquito más grande a manera de pensamiento espiritual. Deben de saber que Roberto Triana es el designado actualmente como presidente de la clase. Todos los primeros que se inscribió, haremos una presidencia completa, quienes ayudarán con el devocional, con los pensamientos espirituales y demás. Pero quisiera empezar con esta pregunta. Spencer, ¿por qué piensas que es tan esencial empezar hablando del plan de salvación en estos cursos? ¿Cuál será el propósito y el objetivo? Pues yo creo que porque pues a partir de ahí pues pasó todo, ¿no? Porque pues fue cuando nosotros aceptamos pues el plan de Jesucristo y a partir de ahí pues Él empezaría a crear como pues la Tierra, todo lo que hay en ella, pues las galaxias, los mundos y todo. Y pues que también a partir de ahí fue cuando pues empezó a haber como oposición, por así decirlo. Entonces, pues bueno, yo creo que es como un principio, pues sí, como un principio, no sé. Es un buen principio, ¿no? Es una de nuestras doctrinas más esenciales, bien dicho, Spencer. El presidente Boyka Packer nos enseñó en su tiempo y pidió a todos los maestros de seminario e instituto que siempre presentaran una breve reseña del plan de salvación al inicio de cada año académico. El brindar una reseña general del plan de felicidad al comienzo de un curso y respaldarlo de vez en cuando será de gran provecho para todos los alumnos. En el análisis, en el detalle,
de esto, bueno, se darán cuenta para los que estén en el instituto por primera vez que el detalle y el análisis de lo que se ve en la doctrina es diferente a como normalmente lo vemos en la escuela dominical o en otros cursos de enseñanza que hemos visto, ¿no? Además, tu participación activa será muy importante en esto, ¿no? Por eso las preguntas. Quisiera saber a través de una reacción de Zoom si hay alguien que tuvo la oportunidad de leer las escrituras. Fue una locura el grupo de WhatsApp. Yo dije, cuando vi el primer grupo me sentí muy cómodo, ¿no? Y ya después me empecé a estresar cuando vi que éramos un chorro. ¿Alguien pudo haber leído un par de escrituras? Quisiera que alguien me hablara un poco de Moisés 1:39. O quizás ya te lo sabes, estás más familiarizado con este tipo de escrituras. ¿Podrías compartirme en tu estudio cómo se relaciona el plan y qué tiene que ver con el plan y cómo se va a relacionar en algún punto con fundamentos de la restauración? Alguien que haya leído la escritura que dejamos como parte de la asignación. Yo la leí, hermano. Adelante, Samantha, por favor. Bueno, a mí con lo que comentaba al principio con la pregunta que hizo, siento que pues también va de la mano. A mí me gusta mucho que se empiece con el plan de salvación porque a mí me sitúa como que todo lo que yo debo ponerme importancia pues tiene que estar centrado en mm, el evangelio, pues dejar las cosas temporales y de esta manera siento que esa escritura habla que todo lo que Jesucristo lo ha hecho para que nosotros podamos, bueno, lo que él dice, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Y fíjense, esta escritura es tan poderosa porque en realidad no solamente nos habla del propósito del plan, como bien lo dijiste. Desde mi punto de vista está muy ligado con el propósito de instituto como tal, ¿no? Y es que instituto desea ayudarte a que puedas confiar y entender más en las enseñanzas del Salvador y a poder llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Y en el proceso, ayudarte a cumplir y a guardar los convenios que has hecho en el templo o que puedes hacer en el templo y entonces prepararte, ¿verdad? Para una familia eterna. La verdad es que esta escritura, si la iglesia tuviera en el plan de salvación un efecto un poquito más corporativo, sería como su misión o su visión o sería el enfoque, ¿no? Lograr la inmortalidad y la vida eterna del hombre, ¿no? Iván Barrera, si entonces esa es como que la misión o la visión de entonces de la organización, porque es lo que el padre nos está dando como ejemplo. ¿Quién sería el CEO o quién sería el mero jefazo en el emprendimiento de este plan? ¿Qué piensas? Jesucristo. Jesucristo, claro, por supuesto. ¿Cuál es la función de Jesucristo en este plan? El llegar a ser un modelo perfecto de rectitud y que por medio de su expiación y del sacerdocio que ha proporcionado podamos llegar a hacer convenios que nos permitan justamente obtener la inmortalidad y la vida eterna. Lograr el propósito. Jackie, ¿me podrías ayudar a leer Moroni 7, 30 y 31, por favor? Sí, hermano, ahí voy. Gracias. Ahora, quiero que podamos escuchar en esta escritura un poquito más el detalle de estas responsabilidades, ¿no? Iván lo ha descrito muy bien, pero quiero que podamos un poquito más a detalle encontrar algunos principios importantes.
Me dijo a mí, ¿verdad, hermano? Sí, Jackie, por favor, Moroni 7:30-31. Dice, porque aquí, o sea, se sujetan a él para ejercer su ministerio de acuerdo con la palabra de su mandato, manifestándose a los que tienen una fe fuerte y una mente firme en toda forma de santidad. Ok, pausa. Ok. Nos está hablando Moroni acerca del Salvador, ¿verdad? Se sujetan a él para ejercer su ministerio de acuerdo con la palabra de su mandato, manifestándose a los que tienen una fe fuerte y una mente firme en toda forma de santidad. Detalle interesante, ¿qué particularidad se tiene que presentar para que el Salvador se presente, ¿verdad? O se manifieste? Pero entonces vamos a entender, ya que entendimos el propósito del plan de salvación, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, vamos a entender cuál es el oficio entonces del Salvador. ¿Cuál es su principal función? El 31. Y el oficio de su ministerio es llamar a los hombres al arrepentimiento y cumplir y llevar a efecto la obra de los convenios del Padre, los cuales él ha hecho, perdón, con los hijos de los hombres y preparar la vía entre los hijos de los hombres, declarando las palabras de Cristo a los vasos escogidos del Señor para que le den testimonio de él. Si resumiéramos en 3 pasos su función de Salvador en este versículo, de acuerdo a lo que dice este versículo, Jairo Gamboa, ¿cuáles serían? ¿Cuál es entonces el oficio del Salvador? Es que aquí se mencionan varias cosas, entonces Sí. sería, está un poquito difícil porque hay cosas, bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero ¿cómo debe de resumirse? En 3 puntos. 3 puntos. Ajá. Bueno, o sea, en 3 palabras o puede ser 3 puntos diferentes. Puedes usar también el, a, los. 3 palabras. Ok, gracias, eso es muy bueno. Bueno, yo veo llamar a los hombres al arrepentimiento. Arrepentimiento, muy bien. Arrepentimiento. Bueno, la obra de los convenios del Padre. Convenios, muy bien. Y y bueno, declarando la palabra. ok. Podríamos decir predicar. Yo lo veo un poquito, podemos acotar el principio todavía un poquito más. Ok, otra vez. Nuestro Padre Celestial nos dice en Moisés, porque esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y ya nos dijo Iván que el jefazo para llevar a cabo el plan es Jesucristo. El oficio de Jesucristo, de acuerdo a lo que Moroni nos enseña en Moroni 7:31, es lo siguiente. Vamos a ponerlo en pantalla para fortalecer el principio. Desde mi punto de vista, creo que podemos acotar lo que él hizo en la expiación, porque gracias a la expiación es que todos pueden arrepentirse. Entonces, número 1,
El Salvador debió haber cumplido con la expiación para llevar a cabo esto. Entonces, lo segundo es entonces ayudarnos a hacer convenios. Y esto tiene que ver con el templo. Ojo, con todas las ordenanzas. No estoy sugiriendo absolutamente nada. No vayan a empezar con que no, nomás les ando dando carrilla con eso. Ustedes saben que yo no soy así. Ahora, una parte que me llama mucho la atención es esta, declarando la palabra a los vasos escogidos del Señor. Ciertamente, los vasos escogidos, pues los escogidos son aquellos que escuchan su voz, dicen las Escrituras. Pero para mí esto tiene que ver con los profetas. El oficio de su ministerio no es hacer toda la obra del plan, sino poner el medio. O sea, número 1 tiene que ver con la expiación. Está muy grande la letra. Tiene que ver con la expiación. Número 2 tiene que ver con los convenios. Y número 3 tiene que ver con los profetas. Porque entonces el Señor proporciona el medio, primero, para que entonces nos podamos arrepentir, y en eso cumple el ministerio de llamar a los hombres al arrepentimiento. Nos lleva a los convenios. Si ustedes prestan atención en las últimas 2 o 3 conferencias generales, se van a dar cuenta que la frase de los profetas cada vez más recurrente dice la senda de los convenios. Esto a mí me encanta, lo dicen cada vez más, porque naturalmente para que nuestro arrepentimiento se haga válido, tenemos que hacer convenios. Y adicional a nuestro arrepentimiento, pues son todas las demás ordenanzas y demás promesas que debemos de hacer con el Señor para lograr la vida eterna, que es uno de los objetivos del plan de salvación, si están de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, no solamente vamos a ver ahorita las esferitas y demás, no, tenemos que entender que el ministerio del Salvador tiene que ver, 1, ya cumplió la expiación, 2, ya cumplió, porque ya proporcionó todos los convenios y ordenanzas para que podamos hacerlo. Y 3, fíjense, declarando la palabra de Cristo a los vasos escogidos del Señor, para que den testimonio de él. Naturalmente, el Señor no va a ir de puerta en puerta. En su ministerio está declarar sus palabras a los vasos escogidos, esto es, a los profetas, y que entonces ellos den testimonio de él. Por eso es que los misioneros de tiempo completo tienen un llamamiento tan importante. Y por eso les decimos elder. ¿Y a quiénes les decimos élderes? A nuestros queridos apóstoles, ¿verdad? A nuestras autoridades generales y a los misioneros, porque son los que declaran y dan testimonio de él, porque este es un llamamiento profético, el de ir y predicar. ¿Alguien iba a comentar algo? Creo que prendieron un micrófono. Entonces, me encanta esta manera de entender las responsabilidades de Jesucristo. Sus responsabilidades son realizar la expiación para que todos podamos arrepentirnos, llevar a efecto la obra de los convenios, todo lo que tiene que ver con convenios y ordenanzas, obra del templo, y entonces capacitar y tener listos a los profetas. ¿Qué piensas de eso, Yolanda? ¿Qué piensas de qué perspectiva te da entender mejor las responsabilidades del Salvador? Pues me hace comprender perfectamente el oficio que tenía y la responsabilidad no solamente conmigo, sino con todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Y qué tan importante es la necesidad de un Salvador para cada uno de nosotros. Yolanda, ¿cómo te sumas entonces tú a ayudar con esta parte? Una de mis escrituras preferidas se encuentra justamente en Doctrina y Convenios, con una persona que tenía la misma pregunta: ¿cómo me sumo yo para ayudar
a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Y él decía que Jesucristo da la revelación de que, pues si tienes deseos de servir, únete a la obra y sirve con el corazón, con el alma y la mente, a fin de que puedas expandir el reino de nuestro Padre. Entonces yo creo que se empieza con actos pequeños de servicio a las demás personas y con el valor suficiente para predicar desde nuestros hogares también. Excelente, Yolanda, gracias, porque tú te estás sumando a una parte. Y ahorita acabas de mencionar algo que vamos a analizar un poquito más, que tiene que ver con el albedrío. Yo les invitaría también a manera personal que puedan primero hacer válido estas cosas en su vida. Hagan uso de la expiación. Recuerden, otra vez, primer paso A, Padre Celestial dijo, para el propósito del plan de salvación es llevar a mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces pone a cargo al Salvador y el Salvador entendemos cuál es entonces su oficio. Y entonces su principal responsabilidad radica en estas tres cosas. Y me hace todo el sentido, porque él siempre se ha valido de los profetas para enseñar y testificar de él, y porque a través de la expiación y los convenios podemos regresar a vivir con nuestro Padre Celestial y la vida eterna. Pero entonces, yo, ¿cómo puedo entonces hacer parte? Uno, haciendo válida la expiación en mi vida, arrepintiéndome, convirtiéndome, buscando qué cosas puedo mejorar. Dos, tratando de hacer la mayor cantidad de convenios y hacer las ordenanzas que yo necesito en mi vida. Acuérdense que hay ordenanzas que no pueden hacer solos, pero solo es un comercial. Y tres, a quien escucharía, naturalmente, tendría que prestar mucho oído a las palabras de los profetas. O sea, primero yo a manera personal creo que esto es muy esencial para que yo esté bien posicionado en el plan de salvación. Y no viene ahí porque nos faltó ahí un pedacito, dice ir a instituto. No sé. Es parte de entender a los profetas y de entender su doctrina. Muy bien. Y dice entonces el 32, obrando de este modo, el Señor Dios prepara la senda de los convenios, para que el resto de los hombres tenga fe en Cristo y entonces el Espíritu Santo tenga cavidad en sus corazones. Irene, ¿por qué es tan importante que el Espíritu Santo tenga cavidad en tu corazón? Pues porque va a ser la guía que tenemos en todo momento para poder vivir los tres principios que estábamos mencionando y para poder llevar a cabo el plan de salvación tal cual. Muy bien. Él nos va a ayudar entonces a tomar muchas decisiones. Desde la perspectiva del plan de salvación, Juliana, desde la perspectiva del plan de salvación, ¿cuál es un propósito de tener el Espíritu con nosotros? ¿Me escuchas, Juliana? Oh, sí. Dinos, desde tu perspectiva, ¿en qué parte te ayuda o se cumple una parte del plan el que tengas el Espíritu Santo como compañero constante? Pues en todo, porque el Espíritu es nuestro consejero, nuestra guía, y pues más bien es nuestro todo. Es muy importante el Espíritu en nuestra vida, tenerlo siempre con nosotros. Completamente, Juliana. Jairo, levantaste la mano. Sí, lo que pasa es que quería compartir con respecto al Espíritu Santo que una de sus funciones es testificar. Muy bien. Y me gusta mucho esa parte de que testifique acerca de lo
pues de Jesucristo, su expiación, que es uno de los puntos donde Él con mayor fuerza testifica y que no hay forma o manera en que nosotros podamos rechazar al Salvador. Porque al estar muy concentrados al estudiar acerca del Salvador o hablar de su expiación, siempre el Espíritu testifica. No hay ningún momento donde el Espíritu no testifique de ello. Y también una función es, bueno, también de los profetas, ¿verdad? Que testifiquen los profetas. Y otra función muy importante con respecto a los convenios es la parte de que confirma que lo que se ha hecho es correcto, de lo que se ha hecho es de la manera correcta, bajo el poder y la autoridad adecuado. Y bueno, eso es un punto muy importante del Espíritu. Algunas escrituras lo mencionan como el Santo Espíritu de la promesa también. Y fíjense, ¿no? O sea, es el medio por el cual obtenemos un testimonio de que Jesús es el Cristo, como lo recibió Pedro, ¿no? Porque no se le reveló carne ni sangre, sino, ¿no? Mi Padre que está en los cielos. Nos confirma, entonces también podemos saber y obtener un testimonio de los profetas y confirma los convenios que hemos hecho. ¡Wow! Entonces el Espíritu Santo seguramente es el VP, ¿no? El Vice President de este programa, ¿no? Que estamos poniendo en referencia. ¿No? Es esencial en el plan. Déjenme ayudar a aumentar también la perspectiva en cuanto a este aspecto, y para ello quisiera que entendiéramos un aspecto esencial del plan de salvación. El plan de salvación también se puede considerar en 3 escenarios. Número 1, la creación. Si ven la pantalla, ¿sí se ve lo que estoy escribiendo? Creo que todavía no. Tiene que ver con la caída. Bien. Y número 3 tiene que ver entonces con la expiación. Hemos hablado ya de 2 de ellos. Me encantó. Creo que fue... no me acuerdo. Y ya nos dijo, ¿no? De lo importante que fue la creación y lo resumió muy rápido. Y ahora mismo hemos explicado mucho de la función. Pero para que la expiación fuera necesaria, teníamos que entender este evento que muchas veces pasa desapercibido, que tiene que ver con la caída. Quisiera probar de los que todavía no han encendido su cámara. Elizabeth Alvarado, ¿podrías decirme qué pasó cuando la caída de Adán y Eva sucedió? Pues cuando sucedió la caída fue cuando Adán y Eva comieron del fruto y pudieron llegar a tener un conocimiento como el del Padre de lo bueno y lo malo, sin dejar de mención de que pues, la caída pues era parte fundamental del plan de salvación. Muy bien, la caída era necesaria. Maonri, Ramos, entonces en el momento, ¿cuál era la advertencia? Que en el momento que comieran del fruto, ¿qué iba a suceder? Se les dijo que iban a estar en un lugar donde iban a ser probados. Muy bien, muy bien. Iban entonces a experimentar dolor y sufrimiento. Hay una frase que me gusta mucho, que también dice, el día que de él comieres, ¿qué iba a pasar? Ese día desierto. ¿Qué me dice? Morirás. Morirás. Hablemos entonces de la muerte y de entonces del significado de esto. Quienes han estado conmigo saben cuál es una definición que a mí me gusta de muerte. Y cuando hablamos de muerte, a mí siempre me ha gustado recalcar que es un principio que tiene que ver más con un concepto que yo menciono como la separación. Moroni Acosta, háblame de cuántas muertes hay. Perdón, es que estaba anotando. ¿De cuántas muertes hay? Pues la espiritual y la carnal. La física, muy bien. La temporal. La espiritual y la muerte física. Entonces, entendiendo que el concepto de muerte que les estoy tratando de enseñar significa separación, ¿qué es la muerte espiritual? ¿Es la separación de qué?
del cuerpo y del espíritu, ¿no? El espíritu se separa del cuerpo. Ok, esa es la muerte física. La muerte física es la separación del espíritu y del cuerpo. Y la muerte espiritual es la separación de El De hombre y nosotros Del Dios. con Espíritu Dios. Santo. De Dios. Del Escuché. Espíritu Santo. Ok, va por ahí. Cuando Adán cayó fue desterrado y él ya no era digno de estar en la presencia de Dios. Como tal, así como lo dicen las escrituras, es la separación del hombre y de la mujer de Dios. En el momento en que ellos son separados de su presencia, en ese momento mueren espiritualmente. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Acuérdense que tenemos que usar reacciones acá, porque si no prenden la cámara, pongan ahí un emoji, una reacción. Gracias, Diana. Muy bien. Entonces, la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Y la muerte física es la separación del cuerpo y del espíritu. ¿No? O que tu corazón deja de latir, como su ex. Nada más que. Entonces, tenemos ahí que la muerte espiritual es esa separación, pero entonces, gracias al plan de salvación y entonces al ministerio, y podríamos decir ahora, ponerlo ya con lo que Jairo nos acaba de enseñar, que el ministerio y el oficio entonces del Espíritu Santo tiene que ver con testificar y ayudarnos a obtener estas verdades eternas, de que entonces Jesucristo es el Salvador, de que los profetas son llamados por Dios. Cuando nosotros somos bautizados, miembros de la iglesia, y somos confirmados, ¿qué se nos dice, Roberto? Se nos dice, ¿recibe qué? El Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es un miembro de qué? De la Trinidad. Por consiguiente es un Dios. Nosotros nuevamente estaremos en la presencia y en la compañía de un Dios. La muerte espiritual se vence a través de los convenios que hacemos con el Padre. Entonces, aquella separación que vivió Adán, podemos temporalmente vivir espiritualmente otra vez, gracias a tener la compañía del Espíritu Santo. Por eso fue correcta la respuesta que creo que dijo Jack, cuando pecamos, y pecamos de tal manera que alejamos la influencia del Espíritu de nuestras vidas, morimos espiritualmente. En el momento en que usted no tiene esta compañía, en ese momento muere espiritualmente y tiene que entonces arrepentirse para poder volver a traer esta compañía. Muy bien, muy bien. Este concepto me parecía importante resaltar y poder entender, pero vamos entonces en materia a ver uno de los cuadros que quizás me gusta más cómo lo detalla, hablando de lo del plan de salvación. Entonces, tenemos aquí un ejemplo del esquema del plan de salvación como normalmente lo conocemos. Creo que verlo, y es que entender más el plan de salvación nos ayuda entonces un poquito mejor a poder tomar algunas decisiones. Usted está aquí. Pues si no se ubica, pero van a pasar muchísimas cosas. A este escenario lo llamaremos nuestro primer estado, y al estado en el que usted está lo llamaremos entonces nuestro segundo estado. Hemos guardado ya nuestro primer estado, y del primer estado lo que ha sucedido es que una tercera parte de los hijos de nuestro Padre Celestial pues fue ya reject, dice la palabra en inglés. Por cierto. Entonces, comercial para los de Durango que se abre el libro de Mormón en inglés. Entonces, tenemos que en la vida premortal, al haber guardado nuestro primer estado, llegamos entonces a la tierra. Y para poder cumplir con las condiciones que la tierra se iban a vivir, entonces pasamos por un velo. Hace poquito me hicieron una pregunta que me pareció muy buena y que quisiera retomar y hacer la pregunta. Hermana Tania Galván, ¿Jesucristo también pasó por el velo?
No la escucho. Pero es que lo escucho muy cortado. No sé si me pudiera No hay problema. repetir la pregunta. Repito. ¿Jesucristo pasó también por el velo? ¿El velo del olvido? La escribo. Yo pienso que sí. Muy bien, exactamente. Algo importante, y siendo que Jesucristo es el modelo y de quienes centramos nuestra enseñanza, dice que una escritura, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Con esta sencillez se describe el desarrollo normal y natural del niño Jesús. Vino entre los hombres para conocer todas las condiciones naturales del estado terrenal. Nació verdaderamente dependiente e impotente como cualquier otro niño. En todos sus rasgos principales, su infancia fue como la de otros. Su niñez fue real, su desarrollo necesario y verdadero como el de todo jovencito. Lo imagino aprendiendo a caminar, ¿no? Pensando que mi hijo ahí va, ¿no? Aprendiendo a ir al baño como cualquier otra persona. Sobre su mente había descendido el velo del olvido que es común entre todos los que nacen en la tierra. Velo por medio del cual se apaga el recuerdo de nuestra existencia primordial. El niño creció y este crecimiento le trajo el ensanchamiento mental y el desarrollo de sus facultades y el progreso en cuanto a poder y entendimiento. Pasó de una gracia a otra, no de un estado sin gracia a uno de gracia, de lo bueno a lo mejor, no de lo malo a lo bueno, de gracia para con Dios a una gracia mayor, no de una separación por causa del pecado a una reconciliación con otros, sino de santidad a mayor santidad, ¿no? Su progreso fue gradual. Entonces, en este sentido, en el plan era esencial este elemento. ¿Por qué crees? Bien, Jairo, por favor. Solo tengo una pregunta, porque Jesucristo pasó por el velo, y sí, y bueno, más adelante, ya cuando creció y estaba cumpliendo su misión, o cuando empezó ya su ministerio, él supo qué era lo que él vino aquí en la tierra. Él reconoció su misión y sí, y pudo cumplirla. Entonces nosotros, ¿hasta qué punto podemos, de la misma forma en que Jesucristo lo hizo, de poder rasgar el velo y poder reconocer lo que nosotros éramos antes y poder llevar a efecto nuestra misión aquí en la tierra? Porque me imagino que también en relación con la restauración, en relación con los profetas, seguramente hay un punto donde ellos, a medida que van cumpliendo su llamamiento, no sé, seguramente pasa algo extraordinario que les confirma que lo que están haciendo ya lo habían aceptado antes y todo tiene relación. Pero nosotros, ¿de qué forma no podemos cumplir con eso? Para saber o llegar al, quizás no a la altura de Jesucristo, pero de alguna forma, reconocer cuál es nuestra misión. A la propia altura de tu creación. Exacto. Mejor. Moroni, ¿tu pregunta o tu consulta tiene algo que ver o respondemos primero a Jairo? No quiero... Primero a Jairo, pero quiero comentar algo acerca de esto. ¿Qué? Solamente algo chiquito, así no es tal vez una respuesta, pero en misión, en una visita de un apóstol de la vida, Bernard, él nos dijo que le preguntáramos a Dios y que escucháramos al Espíritu, porque el Espíritu nos puede revelar la verdad de todas las cosas. Entonces él nos invitó a que si queríamos conocer nuestro potencial, también podíamos preguntarle a Dios que nos podía revelar esas cosas por medio del Espíritu. Bueno, solo quería compartir eso también. Sí, Moroni, muchas gracias. Y tiene que ver a lo mejor en parte de las verdades que vamos a ir aprendiendo en relación a lo del velo. Pero la pregunta de Jairo, quiero que podamos prestar mucha atención.
en esa parte me pone mucho a pensar esa situación. Creo que Jesucristo es nuestro modelo en todas las cosas. Incluso en poder identificar, entender y comprender nuestra propia misión dentro de la tierra. Naturalmente, Jesucristo también cumplió y se vieron varios rasgos de los profetas de la antigüedad en su vida. Tenemos a un Samuel que desde muy pequeño fue llamado, ¿no? Por ejemplo, desde que era un niño. Yo creo personalmente, y por lo que aprendemos en Jesús el Cristo, él desde que era un niño ya tenía comunicación con su Padre Celestial, ¿no? Él a los 12 años ya tenía un conocimiento muy claro de su naturaleza como el Hijo de Dios y enseñaba en la sinagoga. Él cumplía y desde que él entendió su misión, se esforzó por estar a la altura de la misma y lo cumplió y lo hizo. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos saber, ¿no? En ese sentido, ciertamente, como lo dijo Moroni, nuestra revelación juega un papel esencial. Y quiero retomar las palabras del presidente Nelson recientes en cuanto a esto, ¿no? Que se dirigió a la juventud de Israel. Cada vez es más esencial que nosotros podamos recibir revelación. Por lo pronto, todos el día de hoy recordamos o aprendimos cómo podemos involucrarnos en el ministerio del Salvador, haciendo, número 1, uso de la expiación, número 2, entrando a la senda de los convenios, y número 3, escuchando y analizando las palabras de los profetas. Pero ciertamente también hay un asunto a manera personal. sí hay también algunos detalles y decisiones personales que yo creo que podemos buscar. Si me lo permites, Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengamos luz. En esta escritura yo quiero invitarte, Jairo, a que en tu búsqueda del cumplimiento de tu misión en la tierra, busques ser feliz en este proceso. Y el Señor te irá revelando como lo hizo y como siempre lo hace en el servicio a los demás. Te irá revelando los detalles de los planes que tiene para ti, pero sin duda en el proceso creo que debes de esforzarte por ser feliz. Y la verdad es que desde mi punto de vista es cuando nos hallamos en el servicio de otros y principalmente en el servicio de nuestros familiares y nuestras personas más cercanas, que es donde encontramos el mayor gozo, el gozo duradero, aquel que nos permite refinarnos, ¿no? Es en el servicio en donde nos encontramos muchas veces nuestra propia vocación. Y creo que en esa parte es algo que yo te invito a meditar, ¿no? Cómo lo que decidas te va a hacer feliz y encontrar gozo y al mismo tiempo te permita servir, ¿no? La verdad es que no es fácil. A veces nos embarcamos en la vida profesional y, híjole, se nos va ahí tanto tiempo, ¿no? Se nos va ahí tantas situaciones que a lo mejor pareciera que no hay tiempo, pero sé paciente. Al principio tenemos que pagar un precio. Y es otro aspecto importantísimo del plan, que también teníamos que entender, y gracias a la caída comprendemos esto, que también teníamos que sufrir y padecer, pero mejor no sé sufrir pesares para poder diferenciar lo bueno y de lo malo. Entonces, gracias por tu pregunta y gracias por tu observación, Moroni, porque sí, pero yo no le quiero dejar todo a la consulta, ¿no? La revelación viene no siempre cuando estamos de rodillas, viene a veces cuando ya estamos en el servicio con nuestros semejantes, como lo señala el deductor. Hablemos entonces de un aspecto súper mega esencial. Vamos a preguntarle entonces a alguien que no ha participado. Carla Martínez Telles. ¿Por qué creen que Satanás tuvo tanto éxito? Porque la verdad, una tercera parte es muchísimo.
en su idea del plan. ¿Cuál era la idea de Satanás y por qué por qué tuvo tanto éxito cuando se llevó a una tercera parte de los espíritus? Carla Martínez, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué piensas? Pues el plan de Satanás era que él los iba a salvar a todos y él aseguraba que ningún alma se iba a perder, pero pues él quería, a cambio, él quería que toda la gloria fuera para él. Entonces yo pienso que todos los que se fueron con él, pues querían como el camino más fácil, por así decirlo, porque pues ellos decían, pues es que este plan es mejor porque aquí me aseguran que no me voy a perder a pesar de, pues de todo lo que pase. Entonces, pienso que por eso una tercera parte de los hijos de Dios decidió irse con él, porque encontraron más atractivo y más fácil el plan de Satanás. Seguramente más atractivo y con menos esfuerzo, pero el Señor ama el esfuerzo, ¿no? Como nos acaba de decir el presidente Nelson. Diana. Yo pienso que no es porque haya sido más atractivo, sino que jugó con nuestros sentimientos y nuestro amor, como el tener ese temor de, no sé, pienso, tener ese temor de no ver a nuestro padre, yo creo que fue algo crucial para aceptar eso. Y quizá muchas cosas fueron como en la inocencia, no es porque quisiera yo ser alguien, rebelarse, sino por el miedo a no regresar nunca. Wow, Diana, acabas de revelar una verdad eterna, padrísima, ¿no? No lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? Valerse aún del mismo amor al Padre para decir, garantizar mi regreso. Qué interesante, ¿no? Digo, todos queríamos un cuerpo, ¿no? Pero no entendíamos todo el plan y entonces a lo mejor ese cariño mezclado con miedo, ¿no? Qué interesante, se valió de la incertidumbre también. Bueno, yo he meditado también en esto recientemente porque se me ha cuestionado muchas veces de el por qué a veces Dios permite esta frase, queridos jóvenes. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite que haya este tipo de maldad? ¿Por qué permite que haya secuestros, feminicidios? ¿Por qué permite lo que está pasando con nuestras hermanas en Afganistán? ¿Por qué Dios permite? Como si lo hiciéramos a Él responsable de este tipo de cosas. El elemento esencial para que pudiéramos nosotros llegar a ser tenía que ver con el albedrío. Y Elder Bednar nos los ha querido enseñar en los últimos años, pero como que no entendemos. Él nos los dice como aquellas cosas sobre las cuales se actúa y aquellas que actúan. Este principio que él enseña es fantástico. Pero piensa en ese escenario. No va a haber maldad, no va a haber... O sea, ¿qué pasaría si Dios se involucrara y entonces detuviera la mano de aquellos que están haciendo maldad hoy? ¿Se metería con qué? Así es, Irene. Con el albedrío. Con uno de los elementos más esenciales del plan de salvación. Es necesario. Es necesario que cada quien se condene o se salve por su propia decisión. Es que, para empezar, tenemos que entender que su perspectiva y la nuestra es completamente diferente. Para él, la muerte no es la tragedia que para nosotros podría representar. Pero específicamente hablando de eso, yo creo que la idea, porque cuando se nos presenta el plan, claro que entendimos el sufrimiento y claro que entendimos que el diferenciar del bien del mal iba a representar también otro aspecto muy importante que tenía que ver con el decidir. Pero cuando en su mente y cuando pueda entender lo esencial que es este elemento, créanme que su alma va a sanar. He buscado en las escrituras momentos en los que quizás uno podría pensar que Dios se va a meter con un elemento tan esencial
Realmente es impresionante. Porque por más que a veces el Señor quiera enternecer el corazón de las personas, se tiene que respetar el albedrío de ellas. Aún Labán tuvo que ser muerto por la mano de Nefi. Cuando Alma y Amulek estaban siendo golpeados en la cárcel, y fue la fe de Alma lo que permitió que el edificio se rompiera. No cambió la decisión de los que estaban golpeándolo, no enterneció sus corazones, no. Fue la fe de Alma lo que hizo que la cárcel se abriera. Y cuando Alma y Amulek veían que otros hombres estaban matando y haciendo cosas terribles, y le dijo, levantemos nuestra mano y usemos nuestro poder y el Espíritu no se los permitió. Piensen cuán importante es su albedrío. De todas las cosas, del ser más omnipotente, Él respeta este elemento tan esencial. Y por eso es que la escritura de Moroni 7 vuelve a tomar muchísima fuerza. Porque entonces lo que Él nos pide es que nosotros nos sumemos en la prédica, nos sumemos en el ministrar. Porque la guerra en la vida fraternal fue un tumulto de opinión. Fue un tumulto de disensión en cuanto a por qué una idea era mejor que la otra. Chicos, ahora no es diferente. Todas las cosas son del Señor. Pero Él desea. Dice entonces en el versículo 32. Y obrando de este modo, el Señor Dios prepara la senda para que el resto de los hombres tengan fe en Cristo. A fin de que, otra vez, principio enseñado por Jairo, el Espíritu Santo tenga cabida en sus corazones, según su poder, y de este modo el Padre lleve a efecto los convenios que ha hecho con los hijos de los hombres. Vean cómo se conecta la obra de salvación con el ministerio y el oficio del Salvador. La parte que estaba dejando sin subrayar: prepara la vía entre los hijos de los hombres, declarando la palabra de Cristo. El velo era esencial para el plan de salvación. Olvidar todas estas cosas eran esenciales para que entonces nosotros, por nuestra propia agencia, pudiéramos decidir. Y entonces la misión del Señor en la que nosotros nos debemos de sumar radica en que podamos preparar la senda, ayudar a las personas a tener fe en Cristo, para que el Espíritu Santo, que es el miembro de la Trinidad, los haga vivir nuevamente, tenga cabida en sus corazones para que les testifique de estas cosas, y entonces el Padre los ayude a entrar a la senda de los convenios. Cristo ha dicho: si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Me emociona mucho esta parte. Porque en este plan, nosotros somos esenciales. De verdad. De verdad. Sí, obviamente, el Salvador es indispensable. El Espíritu Santo. Pero mientras el albedrío sea una cualidad respetada por nuestro Padre Celestial, nuestra participación en el plan es esencial. Entiéndelo. Necesitamos que puedas ayudar a otros a entrar a la senda de los convenios. Necesitamos que puedas sumarte y ayudar a otros a entender mejor. A lo largo de este curso aprenderemos sacrificios increíbles de los restauradores. Aprenderemos acerca de el precio que pagaron por algunas decisiones.
entenderemos lo vital que es nuestra función en este mundo. A lo mejor algunos de ustedes, exmisioneros, vieron la obra misional como pues, la obra grande y maravillosa, pero su misión no ha terminado. El primer paso es esencial. Usted mismo haga uso de la expiación. Número 2. Respete sus convenios. Y busque, revise cuál le falta y a lo mejor tiene que hacer uno. Platique con su amigo. Oye, fíjate que en mi clase me dijeron que me hace falta un convenio. Y pues, no puedo ir solo. Pero si ya los tiene, entonces respételos. La senda de los convenios. Y número 3, si ya cumplió con esos dos, constantemente la expiación de Cristo en su vida y la senda de los convenios, escuche y analice las palabras de los profetas, porque ellos son los representantes sobre la tierra, los cuales entonces le ayudarán y le dirán las cosas que debe seguir haciendo, las cosas que debe seguir preparándose para poder ayudar y las cosas en las que se van a sumar. En este momento estamos pasando momentos, híjole, bien difíciles. La ausencia que hemos tenido este año y medio en los edificios de la iglesia ha hecho que muchísima gente ya no esté. Pero usted les conoce. Zaira Limones. Quisiera escuchar tus comentarios. ¿Qué piensas de esto que hemos hablado? Hola, pues me parece muy importante que hayamos iniciado con el plan de salvación. Creo que en todas las, bueno, en las pocas clases de instituto en las que he estado, se ha visto primero el plan de salvación, así como usted mencionaba. Y el desarrollarlo y desglosarlo de esa manera, siento que nos hace entender un poquito más el alcance que nosotros podemos tener dentro del plan y la función también. Entonces, pues realmente nosotros también tenemos mucho que hacer, así como nuestro Salvador. Siento que tenemos una misión enorme que hacer aquí en esta tierra. Por seguro, Zaira. Una misión enorme de gran valor. Siempre menospreciamos la labor individual. Pensamos que la labor individual no tiene tanto impacto, pero cuando piensen en el ministerio terrenal del Salvador, sepan que él siempre se enfocó al uno a uno. Aún cuando iba con la hija de Jairo, se detuvo con una hermana, con una mujer que tenía problema y lo resolvió. Siempre su ministerio fue personal. Él podía enseñar a miles de personas y alimentar a miles, pero no era en ese momento en el que él llevaba la conversión total, sino cuando estaba a solas con Nicodemo, cuando estaba a solas con Pedro. Los misioneros, por ejemplo, dice el Elder Holland, pues van enseñando familia por familia. Los padres dirían, ¿cuánto puede influir una madre cuando es el llamamiento más importante? Una madre y un padre que dedican tiempo a un hijo. Es el momento esencial y es esa la obra gigantesca que pueden influir. Es interesante que en este proceso y en este efecto realmente podemos ver una gran diferencia. En las enseñanzas que tenemos de Abraham acerca del plan de salvación,
nos enseña todo lo que fue organizado antes de que el mundo existiera. Y cuando él habla acerca de esto, pues realmente nos habla del gran privilegio y de los especiales que fueron ahí. El albedrío es tan esencial porque después de todo esto, el Señor en el versículo 25 nos enseña, con esto nos probará para ver si haremos todas las cosas que nos han dado. Valoren su albedrío. ¿De qué manera? Abro la pregunta y alguien que la quiera contestar. ¿De qué manera al pecar limita nuestro albedrío? ¿Qué piensan? Jair, ¿qué piensas? Y después Robert. Sí, pues de la manera en que al pecar, pues ahí estamos como que también utilizando nuestro albedrío, ¿no? Estamos decidiendo si pues hacer lo correcto o si hacerlo lo incorrecto, si transgredir. Y de esa manera, pues al transgredir, al tomar esa decisión, pues estamos siguiendo a la persona indicada, que es Satanás, el cual pues es una de las cosas que él quiere que hagamos, ¿no? Que transgredamos, que pequemos pues para él próximamente limitarnos a hacer ciertas acciones. Y pues sí, ese sería mi punto de vista. Muy bien, muy bien. Robert y Luis. Sí, hermano, estaba yo pensando mucho acerca de que, bueno, hoy en día es muy común que se rompa la ley de castidad, la palabra de sabiduría, y muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre se cree que cuando se quebrantan esos mandamientos, quizá podamos sentir un pequeño sentimiento, valga la redundancia, de tal vez de felicidad, pero al hacerlo, o sea, nos limita, porque obviamente al quebrar esos mandamientos, tanto de castidad como de sabiduría, palabra de sabiduría, nos volvemos dependientes de esa sensación. Y digo, vamos a hablar vamos a poner de las drogas, que una persona que es adicta, ya sea a cierta sustancia, se hace dependiente de eso, ¿no? Entonces, tiene que consumirla constantemente para poderse sentir bien, sabiendo que a largo plazo esa sustancia pues puede hacerle daño a su cuerpo, y obviamente eso pues quita el albedrío, porque ya no puede decidir si dejarlo o no, lo tiene que tomar para estar bien. Y por ejemplo, una persona que quebranta la ley, ley civil, o sea, de asalto, de robo y todo eso, pues él decidió hacer ese acto, inclusive me atrevo a decir, de homicidio. Él decidió hacer eso, ¿no? Llevar a cabo esos actos delictivos, y obviamente pues tiene que pagar una condena tras las rejas, y eso pues también limita su albedrío de poder hacer lo que él pudo haber hecho mejor en vez de haber cometido ese acto delictivo, ¿no? Entonces pues sí, el pecado, hermano, pues sí nos encierra, tanto física como pues mentalmente, espiritualmente, y pues nos limita en todos los aspectos. Podría ser emocionalmente y mentalmente también, ¿eh? Muy interesante. Aguas con las situaciones hoy en día llamadas tóxicas. Luis, oyes. Sí, bueno, lo que iba a comentar iba muy de la mano con Robert, lo explicó muy bien. Y pues solo complementando, me gusta cómo lo explica en Segunda de Nefi, donde comenta que pues nosotros escogemos la libertad y la vida eterna según el gran mediador, o la cautividad según el poder del diablo. Entonces, cuando decidimos
pues pecar viene consigo la condenación, lo que comentaba Robert. Y creo que un ejemplo muy básico, por ejemplo, si un joven o una jovencita pecara y quisiera servir una misión, eso limita su decisión, ya no queda en él, porque ha pecado y ya no podría, pues, servir una misión por un cierto tiempo hasta que, pues, digamos, pague la condena, ¿no? Que pueda restituir lo que hizo y venga ahora sí la libertad que viene por el gran mediador. Solo era eso. Gracias, Luis. Nos acabas de dar el fundamento doctrinal. Muchas gracias. Yolanda. Sí, algo que me gusta mucho tomar en cuenta es que desde el momento en que nosotros tomamos la decisión de ser bautizados, porque aún a pesar de haber sido bautizados pequeños o grandes, sigue siendo nuestra decisión. Tenemos la obligación de escoger entre lo bueno, lo mejor y lo excelente. Pero así como comentaba Roberto, al momento en que nosotros decidimos algo que no entra en las primeras tres, entre lo bueno, lo mejor y lo excelente, pues no podemos escoger el cómo vamos a vivir el resto de nuestros días con ese pecado encima de nosotros. Bien decía, los sentimientos que generan, las consecuencias, probablemente tendemos a ver mucho el acto del pecado, pero lo que viene después es lo que ya no viene en nuestro poder, sino que escogemos no escogemos las consecuencias y eso nos limita hasta cierto punto en nuestro albedrío. Gracias, Yolanda. Elegimos nuestras decisiones, no elegimos nuestras consecuencias. Sabias palabras, ¿no? Puedo elegir pasarme el rojo del coche, pero no puedo decidir si se me va a meter un coche o si se me va a parar el tránsito. Eso no lo decido yo. No, pero sí decido si me paso el rojo o no. Jairo. Sí, agregando a esto, Alma enseñó una verdad importante sobre que la maldad nunca fue felicidad. Y yo puedo sostener firmemente que nuestra luz de Cristo, la luz que poseemos todas las personas, todos los hijos de Dios, tienen la capacidad de poder discernir que esos pecados, tanto de la palabra de sabiduría como de la ley de castidad y como todo lo que se está quebrantando hoy en día, se puede sentir quizás en un mínimo grado de que es algo malo, de que es algo que nosotros estamos traspasando y que no debe ser correcto. Pero al cometer un pecado, también puedo sostener que se nos nuble el juicio. Ya no tenemos la capacidad de ver con claridad porque se ha retirado el espíritu y de alguna forma lo malo, el pecado, ya no nos deja ver con claridad para seguir tomando buenas decisiones. Así que mientras que las personas adquieran mayor conocimiento sobre los mandamientos de Dios, sobre las leyes de Dios, estos empezarán a comenzar a recibir el pesar en su corazón y empezar a sentir que lo que hizo estuvo mal. Porque cuando nosotros tenemos buenas acciones, entre mayor conocimiento adquiramos, sentimos comodidad y tranquilidad, sentimos una paz, sentimos que todo está en orden. Pero cuando estamos haciendo algo y adquirimos conocimiento al respecto y empezamos a sentir eso es porque hay algo que no está bien. Y mientras tengamos ese sentimiento en nuestros corazones es porque pues hemos traspasado algo. Y yo lo sé porque es un tema recurrente, es un tema frecuente con los trabajadores en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo, sobre estos mandamientos, sobre estos puntos. Y yo he llegado a esa conclusión porque yo he compartido más acerca de los mandamientos de Dios y ellos empiezan a dejar de comentar. Ellos empiezan a dejar de sostener sus puntos y ya no dicen nada después de escuchar el fundamento de las escrituras o el fundamento o el conocimiento que he comenzado a adquirir. Entonces, pienso yo que esto es de esta forma, y puede ser una posibilidad. Bien. El obedecer entonces los mandamientos nos habilita, aumenta la visión, da más claridad, como bien lo dijiste, y entonces el pecado oscurece. No sé si han intentado manejar
lluvia, de noche, torretes, su mecha, es neblina, es complejo, ¿no? Te sientes inseguro, tienes temor, ¿no? Queridos jóvenes, la verdad es que lo entienden muy bien y lo han explicado muy bien. En uno de los aspectos finales del plan de salvación, se nos habla del juicio. He aprendido que no solamente radica en nuestras decisiones, sino también en nuestras intenciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos de por qué hacemos lo que hacemos. Asegúrese de hacer lo correcto por la razón correcta. Y si por alguna razón hay un sentimiento en su corazón, resuélvalo. Busque la manera de lidiar con eso, porque no solamente es eso, ¿no? Tengo el privilegio de poder ahora, a raíz de todavía la pandemia, poder cocinar para mi familia. Y lo emocionante que es poder a veces solamente poner arroz en un conito para que cuando se lo sirva el arroz esté bonito y los niños lo vean y digan, wow, papá es un chef, ¿no? Y ellos puedan saber que es una manera de mostrar amor y de mostrar mi servicio hacia ellos. Realmente es algo que me llena de gozo y es algo que logro disfrutar gracias a ese ejemplo, ¿no? Pero si a veces es como, ya les tengo que hacer de comer y busco la manera más rápida y ahí están las maruchans y es una carga y la decisión se ha vuelto pesada. No sé qué tanta bendición, porque además es algo que les va a hacer daño a todos, ¿no? Porque es nada nutritivo. Es solo un ejemplo de una decisión cotidiana que puede de alguna manera ser valorada de una manera diferente. La acción técnicamente es la misma, ¿no? El hecho de compartir los alimentos, ¿no? Pero cuando lo hacemos por la razón correcta y por la intención correcta, esto genera una bendición o puede generar una carga. En su vida estará tomando decisiones todo el tiempo. Y me gustó cómo lo explicó Yolanda. Qué bueno que ustedes no hablan de escoger lo bueno o lo malo. Ustedes están en un plano en el que escogerán lo bueno, lo mejor o lo excelente, como enseñó el presidente Faust en este discurso fantástico. La realidad es que ustedes están en ese escenario. Gracias por elegir lo excelente, por estar en el instituto. De verdad. Gracias por elegir lo excelente al guardar sus convenios y ayudar a otros a guardarlos. Gracias por elegir lo excelente en inspirar y en compartir su testimonio. Son una generación fantástica. Que el Señor les bendiga. Comparto mi testimonio de que estamos en un momento del plan de salvación muy esencial y que nosotros necesitamos sumarnos a la obra. En la medida de que encontremos principios y doctrinas que nos ayuden a acercarnos al Salvador en este curso del instituto, valoraremos más el sacrificio de nuestros antepasados. Hay muchas maneras de valorar el esfuerzo, pero las historias que veremos a continuación les fortalecerán en su testimonio, se sentirán agradecidos por la organización a la que pertenecen, entenderán mejor cómo es que el Señor obra y entenderán mejor la manera de proceder. Cómo es que realmente Él no toma muchas decisiones y en otras su mano es innegable. Sé sin ninguna duda que cada uno de nosotros puede obtener un testimonio de estas cosas en la medida de que se esfuerce para buscarlo. El Señor les ama y desea que puedan seguir progresando. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, muchísimas